Hoy en Dronepedia vamos a hablar sobre lo más básico de las baterías de polímero de litio para nuestro dron, así que vamos a ver. Bien, pues por lo general las baterías que vamos a utilizar en nuestro dron y que se utilizan por lo general en el mundo del radiocontrol son las LiPos o baterías de polímero de litio. Estas baterías de polímeros de litio están formadas por varias celdas y en base al número de celdas es el voltaje total que va a tener nuestra batería, y cada celda puede tener un voltaje de entre 3.7 volts y 4.2 volts. Por eso que se les dice a las LiPos que son de 2, 3, 4, 5 o 6 celdas. Eso se refiere precisamente a ese número de celdas, y como les decía, cada celda contiene entre 3.7 volts y 4.2 volts cuando está cargado. Eso es lo que nos va a decir el voltaje total de la batería. Las baterías de 3 y de 4 celdas son las más utilizadas en el mundo de los drones, aunque se pueden utilizar, dependiendo del dron, baterías más grandes o tal vez más pequeñas, pero estas de 3 y 4 celdas son las más comunes. Después de saber el voltaje y la cantidad de celdas, entonces debemos de conocer la cantidad de amperes que puede almacenar nuestra batería. Mientras mayor sea la cantidad de amperes, el tamaño de la batería va a ser mayor. Tengo esta batería que es un poquito más vieja, pero es de 2600 miliamperes. Y esta es de 1300 miliamperes o 1.3 amperes, es de 2.6 amperes. Y obviamente mientras más grande puede que dure más nuestro dron, pero va a pesar más, entonces va a consumir más energía y entonces puede que no dure tanto. Por eso hay que encontrar el balance perfecto entre el tamaño de la batería y lo que queremos hacer con nuestro dron. Por lo general en los drones de carreras se utilizan baterías de entre 1000 y 2200, 2500 miliamperes, pero no más porque ya son muy grandes y muy pesadas, así como esta. Yo por lo general utilizo baterías de 1.3 amperes, me duran volando entre 4 y 7 minutos, dependiendo qué tan agresivo sea el vuelo, pero funcionan bastante bien, no son muy pesadas y no son muy grandes. Otro dato importante que deben de conocer de su batería es la tasa C o el C rate. Este C rate es la descarga relativa a su máxima capacidad, es decir, la cantidad de energía que va a poder entregar nuestra batería en un momento dado. Mientras mayor sea este número C que tenemos acá, más energía va a poder entregar de golpe nuestra batería y por lo tanto va a ser mejor. Entonces siempre que puedan, consigan baterías con la C o la tasa de descarga más grande que puedan encontrar, porque va a entregar la energía de golpe mucho más rápido. Es decir, si necesitamos acelerar y queremos que el dron acelere mucho más rápido, con una batería con una tasa de descarga mucho más alta, nuestro dron va a poder recibir esa energía que necesita en ese momento. Si utilizamos una batería con una tasa de descarga más baja, entonces la energía va a tardar un poco más en entregarse. Las baterías tienden a ser un poco más caras siempre que la tasa de descarga es más alta, precisamente porque entregan más energía de golpe. También esa tasa nos va a ayudar a determinar el cómo vamos a cargar nuestra batería, pero eso lo vamos a ver más adelante. Algo más que deben de saber sobre las baterías es que tienen dos salidas. Una es la salida de voltaje a la que vamos a conectar a nuestro dron ya para funcionar, y estas salidas tienen por lo general un conector como este, que es un XT60, aunque también hay otros conectores como el plug T, como este, que también se le conoce como DINS, y también el S3, que se los voy a poner por aquí en la pantalla. Esos son los conectores más comunes que existen en las baterías, y muchos fabricantes te dan la opción de elegir el conector, pero la mayoría te ofrece ya un XT60 como este. Entonces es importante que lo conozcan porque también necesitamos el conector correspondiente a este para conectarlo a nuestro dron. Entonces es muy importante saber qué conector estamos utilizando. Y del otro lado tenemos una serie de cables que salen. Estos cables están conectados a cada una de las celdas de nuestra batería. Es decir, esta batería es de 4 celdas y podemos ver que hay 5 cables. Estos primeros 4 cables es el positivo de cada una de las celdas y este es el negativo común. ¿Por qué tienen estas salidas? Bueno, estas salidas son muy importantes porque nuestras baterías deben de estar balanceadas. Es decir, que todas sus celdas tengan el mismo voltaje. Recuerdan que les dije al principio que el voltaje mínimo era de 3.7 volts y el máximo de 4.2. Bueno, pues esta terminal nos va a ayudar a que cuando carguemos nuestras baterías ese voltaje sea parejo en todas nuestras celdas.
Vamos a probar esta batería. Aquí tengo un probador de baterías que nos va a decir cuál es el voltaje total de la batería. Nos dice que es de 4 celdas, que todas suman 16.7 volts y la primera celda tiene 4.14, la siguiente 4.18, 4.22 y 4.17. No está muy bien balanceada, pero todas son similares por algunos puntos. Entonces, esta es una batería de 4 celdas. Y como pueden ver, de este lado, en este conector, vamos a tener los 16.7 volts. Y aquí vamos a tener el voltaje de cada celda. Si conectamos una batería de 3 celdas, vamos a poder ver que la batería tiene por ahí 12.6 volts, 4.14 en la primera, 4.19 en la segunda y 4.25 en la tercera. Entonces no están tan alejadas nuestras celdas. Esta batería, por ejemplo, es de 2 celdas y solamente tiene 3 cables. Y también podemos probarla. 2 celdas, 4.16, 4.19 y 8.35. Ahora, es muy importante que el voltaje de nuestras baterías siempre se encuentre entre esos rangos que les platico, 3.7 como mínimo y 4.2 volts como máximo. Por lo general, los cargadores no nos van a dejar cargar las baterías a más de 4.2 volts, pero aún así debemos de tener cuidado. Si sobrecargamos una de estas baterías puede ser muy peligroso, y también si las descargamos, además de que prácticamente las estamos destruyendo si las descargamos a menos de 3.7 volts. El descargarlas a un nivel menor del que pueden soportar va a provocar que las celdas se degraden y no puedan mantener la carga. Entonces, estas baterías hay que cuidarlas muchísimo porque dentro no tienen un circuito que controle el voltaje mínimo o máximo que se puede almacenar en ellas. Y es por eso que en los drones se utilizan alarmas de bajo voltaje que nos van a avisar cuando la batería está llegando a ese voltaje mínimo para que aterricemos de inmediato, porque si no, como les decía, vamos a dañar las baterías y bueno, perder estas baterías es bastante costoso. Entonces cuiden mucho sus baterías porque no funcionan como una batería de celular, por ejemplo, que podemos dejarlas conectadas o descargarlas por completo y no les va a pasar nada. Que aún así en los celulares sí les afecta, porque hay algo que se conoce como ciclos de carga o ciclos que puede aguantar una batería hasta descargarse, hasta su límite inferior y volverse a cargar al máximo. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora bien, ¿y cómo vamos a cargar nuestras baterías? Bueno, pues por lo general cuando compramos un dron ya armado que viene con batería, nos dan un cargador para una batería única. En ese cargador por lo general nos dan la opción para conectar el conector balanceado. Entonces esta es una batería de 3 celdas y lo vamos a conectar a las 3 celdas y vamos a ver en ese foco que se está cargando y cuando se ponga verde ya se cargó, ¿no? Por lo general estos cargadores son muy lentos para cargar estas baterías, se tardan más o menos unas 2 horas, hora y media en cargar las baterías, y eso es porque las cargan a un nivel o a un voltaje seguro, por así decirlo. La desventaja de utilizar estos cargadores es que solamente podemos cargar una batería a la vez y pues eso puede ser bastante tedioso porque, como ya habíamos dicho antes, una batería de estas dura unos 5 minutos en promedio. Entonces vamos a volar 5 minutos y nos vamos a tardar en cargarla con ese cargador 1 hora y media, 2 horas más o menos. Hay otras formas de cargarlas, como por ejemplo un cargador en paralelo. Este cargador nos va a permitir cargar varias baterías de una sola vez y en el mismo tiempo. Pero hay que tener mucho cuidado y para cargar baterías en paralelo se los voy a mostrar en otro video porque hay muchas cuestiones en las que tenemos que tener cuidado. Si van a entrar al mundo de los drones, les sugiero que compren un cargador como este, que es un cargador con un poco más de calidad, y con este cargador podemos cargar muchos tipos de baterías, no solamente las LiPo, las polímeros de litio, y nos va a permitir cargar baterías desde 2 celdas hasta 6 celdas. Y con este cargador vamos a poder hacer uso de nuestro cargador de baterías en serie. Entonces es muy importante que consigamos un cargador de estos porque funcionan bastante bien, funcionan con 12 volts. Entonces si estamos en el campo y tenemos una batería o un coche cerca, podemos conectarlo a la batería del auto para cargar nuestras LiPos. Entonces es bastante útil este cargador porque lo podemos llevar, cargar nuestras baterías en el camino, o con la ayuda de un eliminador conectarlo en casa y cargar las baterías. En otro video también les voy a mostrar cómo utilizar
este cargador o cargadores similares, ya que todos se parecen bastante en el uso. Y pues como pueden ver hay muchas cosas básicas que debemos de saber sobre las baterías, así que es muy importante que conozcan todos estos datos para que puedan empezar a evaluar qué batería van a utilizar en su dron. Por último les recomiendo que compren un probador como este, les voy a dejar el enlace abajo en la descripción, para que puedan comprobar el voltaje de sus baterías. Y muchas personas lo que hacen es unirlo a la batería antes de volar y pegarlo por ahí en el dron, porque también funciona como alarma de bajo voltaje. Cuando alcanza el voltaje mínimo que nosotros establezcamos, va a empezar a emitir un sonido de que nos estamos acercando al voltaje mínimo. Funciona bastante bien este probador y es bastante económico. Bien, pues espero que este video sobre las baterías les haya ayudado mucho a aclarar dudas muy básicas sobre ellas. Estas baterías se pueden utilizar en todo tipo de hobby de radiocontrol, en carros, helicópteros, aviones, etc. Entonces nunca está de más tener esta información básica. Y ya más adelante en otro video les voy a mostrar cómo cargarlas en paralelo. Entonces no se pierdan esos próximos videos porque viene mucha más información. Ya saben, si les gustó este video por favor denle like, eso me ayuda bastante a seguir haciendo videos como este. Si son nuevos en el canal les pido por favor que vayan al gran botón rojo y se suscriban para que no se pierdan ningún video nuevo sobre drones. Estoy tratando de subir la mayor cantidad de videos posibles durante la semana para tener toda la información básica disponible. Ya viene el video en donde vamos a armar un dron completo y bueno, vamos a configurarlo en la computadora, vamos a hacer pruebas de vuelo, le vamos a poner FPV, entonces viene mucho más, así que suscríbanse para que no se pierdan nada nuevo. Recuerden, esto es Dronpedia y nos vemos en la próxima.